With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Portal Clinic. Hablemos de salud. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA. Buenas tardes a toda nuestra audiencia y gracias por asistir a este encuentro digital de Portal Clinic y la Fundación BBVA. Agradeceros también vuestra participación al hacernos llegar vuestras dudas a través de la web y las redes del hospital. Hoy vamos a conversar sobre cómo prevenir la enfermedad renal crónica y para ello tenemos el placer de contar con la participación de la doctora Lida Rodas, especialista del Servicio de Nefrología y Urología, y Sergi Aragó, enfermero de práctica avanzada de la enfermedad renal crónica, ambos del Hospital Clínic Barcelona. Muchas gracias a los dos por compartir este rato con nosotros. La dinámica del encuentro, os lo explico, va a ser la siguiente. Los usuarios nos han hecho llegar varias preguntas que hemos separado en diferentes bloques y que iremos intercalando a lo largo de esta conversación que vamos a mantener. Pero antes de dar paso a estas preguntas, me gustaría un poco para contextualizar, para aclarar de qué hablamos, ¿no? A qué nos referimos cuando hablamos de enfermedad renal crónica. Gracias, Laia, por la invitación. Mira, los riñones son un órgano fundamental en nuestro cuerpo y cumplen funciones primordiales. Una de ellas es limpiar las toxinas y otra es sacarnos el exceso de agua que nos sobra en el cuerpo. Cualquier afectación de alguna de estas funciones es lo que llamamos enfermedad renal, ¿no? La enfermedad renal tiene varios estadios. A medida que avanza, los síntomas aparecen y aparecen los cambios y las necesidades de otros tratamientos. Es por eso importante y por eso estamos aquí, para concientizar sobre la enfermedad, para explicar cómo podemos prevenirla y cómo podemos seguir avanzando en el diagnóstico y tratamiento. Se dice, ¿no? Se la suele conocer como una enfermedad silenciosa porque su sintomatología suele aparecer desgraciadamente, ¿no? Pues cuando la enfermedad ya está en fases muy avanzadas. Entonces, ¿qué se puede hacer para detectar, ¿no? ¿Qué podemos hacer cualquier persona para detectar esta enfermedad renal crónica en fases precoces? Lo más importante pues, es sobre todo si se conocen antecedentes en la familia. Si hay algún antecedente familiar, es importante realizar algún tipo de seguimiento. Basta con una simple analítica en la cual tengamos una determinación de lo que es la función renal para saber si hay algún tipo de afectación, y a partir de aquí pues ya hay pruebas de imagen como ecografías y otras pruebas que nos pueden ayudar más en el diagnóstico. Y la verdad es que sí, muy bien como tú dices, Laia, es silenciosa y eso a veces complica el tratamiento, la prevención y la concienciación de las personas sobre esta enfermedad. Porque hablas Sergi, de la analítica, pero entiendo que la analítica general que nos hacen a cualquier ciudadano cuando te vas a hacer una revisión incluye los parámetros que ayudarían a diagnosticarla o hay que pedirlos expresamente. Habitualmente sí. De hecho, también lo que decíamos, ¿no? Cada vez no es que haya más concienciación entre la población, sino también entre los equipos médicos, ¿no? De lo que es la enfermedad, que pues igual hace 20 años o más, o un poco más, pasaba más desapercibida incluso para los equipos sanitarios que atendían a la población y tal vez no estaban tan atentos a estas alteraciones que podían aparecer ya de forma muy prematura y que podían conllevar pues, la prevención y evitar o enlentecer al máximo la progresión de esta enfermedad. Dentro de esta analítica, ¿no? Suelen aparecer, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer una analítica, ves unos parámetros. ¿En qué nos tenemos que fijar concretamente en esta analítica? ¿De qué parámetros y qué significa
por encima, no vamos a detallar Sí. mucho porque a lo mejor sería muy técnico, pero para un poco orientar a las personas que nos están escuchando y viendo. Lo que nos orienta sobre la función renal es un resultado analítico que se llama la creatinina. La creatinina es un producto de nuestro músculo en general que se determina. A partir de la creatinina hacemos un cálculo de cómo están filtrando los riñones. Es ese valor de filtrado del glomerular que llamamos nosotros que nos permite establecer si hay algún tipo de afectación o no de la función renal. Y también en el análisis de la orina, en el sedimento de la orina que analizamos, detectamos si hay o no pérdida de proteínas, que es lo que llamamos proteinuria o albuminuria. Esos dos marcadores, la alteración del filtrado glomerular y la albuminuria o pérdida de proteínas en la orina, confirmadas y repetidas en varias ocasiones, pueden hacer el diagnóstico de la enfermedad renal. Habitualmente cuando vamos y tenemos alguna analítica, los resultados se pueden evidenciar, pero confirmarlos siempre es importante con los equipos médicos. Y en el caso en el que estamos ¿no? en un paciente a lo mejor que ya empieza con estos síntomas, concretamente, ¿qué es lo que nota una persona que, en teoría, lo que hemos dicho, ¿no? Si ya empieza con una sintomatología es que la enfermedad suele estar avanzada, ¿cuáles serían concretamente estos síntomas? Los síntomas tal vez menos graves, ¿no? de la enfermedad habitualmente pues suele ser la retención de líquidos, ¿no? Pues los riñones no pueden expulsar toda el agua que hay dentro del organismo, que lo más natural es suele notarse por una hinchazón de los pies o los tobillos, que habitualmente no cede. A todos se nos pueden hinchar los tobillos durante el día y ya la mañana siguiente nos levantamos bien y eso no conlleva nada. Algo puntual, ¿no? Vale, pero sí que si es algo que permanece durante los días, sí que es un síntoma que hay que tratar y sobre todo algo que también a nosotros nos dificulta el seguimiento o el tratamiento con los pacientes, que es la anemia y el cansancio que ello provoca, ¿no? Lo que puede llevar pues, a la falta de actividad, incluso en el peor de los casos hasta la falta de actividad habitual, ¿no? Como tal. Ahora te voy a hacer pues, más personal la pregunta, porque por ejemplo tengo una enfermedad hepática, entonces claro, síntomas de los que comentas están muy relacionados con la enfermedad hepática, ¿no? Entonces, ¿qué se diferencia, no? Porque yo notaba cansancio, incluso el color de la orina también era diferente, ¿no? Que tenía como mucha sintomatología. ¿Qué diferencia tener una enfermedad hepática a una renal? Buena pregunta. Pero mira, las alteraciones al final parecen similares, ¿no? Sí. Pero lo que correlacionamos son los síntomas y los resultados analíticos. Para los pacientes a veces es llamativo que la orina es espumosa y eso también nos lo preguntan y nos lo dicen. Es que mi orina tiene espuma, ¿no? Cuando acudimos por un síntoma como este, lo que dice Sergi, amanecer un poco cansado, excesivamente cansado, o que el cansancio no nos permita hacer las actividades físicas, son los síntomas que ya nos llamarían la atención para acudir al médico, para hacer una analítica, y siempre correlacionamos síntomas y resultados de la analítica. Pasaríamos a hablar de factores de riesgo y de prevención. En este caso, Nuria dice, la enfermedad renal crónica, que lo hemos comentado, es hereditaria. ¿Debo preocuparme si en mi familia hay antecedentes? Bueno, ahí habría que conocer esos antecedentes porque son, ¿no? La enfermedad crónica puede ser hereditaria, sí, pero también puede venir dada por otras enfermedades como es la hipertensión o la diabetes, que pueden acabar generando esta afectación de los riñones, ¿no? De todas maneras, sí que es verdad que sí, y si no, Lida nos puede corregir, ¿no? Que si hay un antecedente familiar, pues no está de más algún control analítico para hacer un seguimiento y conocer cómo está la función renal de los riñones. Porque una persona, por ejemplo, que no tiene otras enfermedades, hipertensión, etcétera, ¿qué se aconseja? ¿Una analítica al año para un poco prevenir o cuál sería vuestro consejo? Los controles habituales en personas que son sanas, habitualmente es una analítica anual, ¿no? Pero si tú tienes ya un factor de riesgo, algo que te hace
tener el riesgo de tener enfermedad renal como la hipertensión, la diabetes o la obesidad, ya dentro de los programas de prevención que hacen los médicos de cabecera hay un control analítico seriado. Importante acudir a esos controles y hacer esos seguimientos, ¿vale? Cuando hablamos también, que explicaba Sergi, de las enfermedades hereditarias, hay ejemplos grandes, ¿no? Si en tu familia hay, por ejemplo, poliquistosis, una enfermedad que se transmite de padres a hijos, pues entonces la inquietud nace directamente para pedir y solicitar estos controles analíticos o los controles de imagen que también nos permiten hacer el diagnóstico o descartar la enfermedad como tal. Eli pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes y cómo podemos reducirlos? Aunque nos repitamos, podemos volver a contestar. recordarlos. Los factores de riesgo para enfermedad renal están englobados dentro de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué puede pasar? Que cuando tienes hipertensión, diabetes y no haces los controles adecuados de la enfermedad, el riñón es como un espectador de todos estos cambios que se están produciendo y progresivamente se van afectando. La obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, y tampoco podemos olvidarnos de los medicamentos que llamamos nefrotóxicos, los analgésicos y la automedicación de analgésicos de manera repetida y en el tiempo hace un daño en esta función de los riñones. Y si además tienes otros factores de riesgo como hipertensión, el daño se hace más rápido y es una enfermedad que progresa de una manera inesperada. Entonces, si entiendo bien, un paciente que es diagnosticado de enfermedad renal crónica, ¿se abre un abanico en el que le tienen que ver diferentes especialistas o se queda solo en la especialidad de nefrología? Entiendo porque como hay, ¿no?, factores como puede ser diabetes, hipertensión, obesidad, no sé si se ve desde diferentes especialidades o entran diferentes equipos. Sí, bueno, con el paso del tiempo nosotros hemos aprendido a que trabajar con otras especialidades de manera interdisciplinaria funciona para el paciente. ¿Por qué? Porque además de la enfermedad renal también puede afectarse el corazón, ¿no? Si tenemos un paciente con enfermedad cardíaca y enfermedad renal, en los últimos años hemos aprendido a trabajar en conjunto con los cardiólogos, por eso nacen las consultas cardiorrenales, en las que en una misma consulta un cardiólogo y un nefrólogo trabajan de manera holística para optimizar los tratamientos de ambas enfermedades, ¿no? También con los endocrinólogos, siendo la diabetes una de las primeras causas de enfermedad renal, los endocrinólogos trabajan con nosotros para hacer todo el manejo de la diabetes y nosotros para prevenir la progresión de la enfermedad renal, ¿no? Sí, básicamente un poco. Pues sí, es verdad, ¿no? Un paciente puede ser visto por diferentes especialistas, ¿no? Y es importante destacar que cada vez sí que hay más coordinación entre ellos, sí que cada vez también hasta incluso entre diferentes niveles asistenciales, ¿no? Entre hospital y equipos de atención primaria, pues cada vez hay más interés por estas enfermedades y por compartir información, ¿no? Tenemos una historia clínica compartida donde muchas veces pues accedemos a la información que ponen otros especialistas que nos puede ser muy provechosa, ¿vale? Y ya que estamos aquí, pues aprovecho y una pequeña lanza hacia mis compañeras enfermeras, ¿no? Y destacar que cada vez hay más la figura enfermera en estas enfermedades como la enfermedad renal crónica, la endocrino y tal, y que pues, es una figura importante y que pues, es como un nexo, ¿no? De unión entre estos diferentes niveles y que ayuda pues, al seguimiento de los pacientes como tal. Carol pregunta, ¿qué sucede con los riñones cuando alguien tiene diabetes y no la controla bien? ¿Cómo afecta a la función renal en este caso? Pues mira, siendo la diabetes una de las primeras y principales causas de enfermedad renal crónica, el no control de la diabetes generalmente hace que tengas enfermedad renal crónica. Pero no solo se daña el riñón, se daña el corazón, se daña también la visión por ese mismo deterioro que va produciendo estos niveles no controlados de glucemia en todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, la mayor estrategia o una de las mejores estrategias, además de la prevención y el control de los otros factores, es el control y la adherencia a los tratamientos para controlar la diabetes como tal. Marina dice, con tantas personas, ¿no? Con diabetes, hipertensión, obesidad, se ha aumentado, ¿no? la enfermedad renal crónica se ha aumentado y la previsión que hay
que hay a futuro, ¿no? de si seguirá aumentando o no. Pues junto con lo que muy bien dicen y además el envejecimiento de la población, pues sí, ¿no? La enfermedad renal crónica ha aumentado. No es algo que solo sea a nivel nacional, a nivel de nuestro país, sino que es algo a nivel mundial, ¿no? Se la conoce ya pues un poco como una epidemia silenciosa, ¿no? Y ello nos conlleva pues a cada vez trabajar, ¿no? Pues desde ya de forma más temprana, ¿no? Un poco lo que estamos hablando, un poco el resumen sería, pues la prevención sería la actividad física, mantenerse lo más activos posibles. No hay excusas. Hoy puedo decidir bajar 2 paradas antes del metro y acabar de hacer el trayecto caminando. Siempre tenemos esa elección. Y la dieta. La dieta es muy importante, ¿vale? Es muy importante, sobre todo el evitar la ingesta de alimentos ultraprocesados, ¿no? Todo lo que viene a ser, que suele ser lo más llamativo, lo que tenemos siempre más a mano de la estantería del supermercado, pero todo lo que viene en una bolsa ya preparado y con aditivos como sal y otros, pues debería estar, a ser posible, lo menos frecuente en nuestra dieta. Lida, ¿algo para añadir a esto del aumento de la enfermedad renal? Es que ahora estamos en esta etapa de hacer más conciencia de prevención, porque cuando hacemos estadísticas o cuando leemos de estadísticas pensamos que la enfermedad renal será la 5ª causa de muerte en el 2040. 2040 está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, si no empezamos a prevenir, nuestra población cada vez será mayor, tendremos más personas hipertensas y diabéticas, como nos lo decía quien nos pregunta, pues entonces tendremos una enfermedad que probablemente no podamos controlar. Entonces, la única herramienta funcional para la mayoría de las enfermedades es prevenirla, ¿no? Como decía muy bien Sergi, los estilos de vida, que es lo más difícil para cambiar, son fundamentales a la hora de prevenir la enfermedad renal crónica. Y Lida, ¿será la 5ª causa? ¿En qué posición está ahora? Ahora más o menos está en la 8ª causa de muerte, o sea, y aumentar en número, o sea, bajar de posición, no es buena idea. Ya. No. En este caso en no. este caso no. Pasamos al bloque ahora de alimentación y estilo de vida. Bueno, como hemos hablado, hay diferentes factores de riesgo que no podemos modificar, ¿no? A nivel, supongo que hereditario, y otros pues que sí, porque nos vienen dados, ¿no? Y otros que sí que podemos, que pertenecen, ¿no? Que dependen de nosotros, como es la alimentación o el estilo de vida saludable. Concretamente, aunque ya has dado algún consejito, ¿qué alimentación y estilo de vida deberíamos seguir la población en general para prevenir? Ya no estamos hablando ahora de haber detectado un paciente con enfermedad renal, sino aquellas personas que debemos hacer para que no aparezca. Pues básicamente una dieta saludable, lo que conocemos como una dieta mediterránea. Una ingesta de proteínas adecuada, ¿vale? Sobre todo si puede ser pues, de forma mayoritaria vegetal, ¿no? Animales también, pero en mayor proporción la vegetal, frutas, verduras, ¿vale? Y lo que decíamos antes, no pasa nada, también siempre nos podemos permitir, evidentemente, ¿no? Pero es importante cuidarse lo máximo posible en cuanto a dieta, evitar la sal, sobre todo importante, las grasas, los fritos, todas estas cosas ya lo decimos. Es intentar que no estén frecuentemente en la dieta, no quiere decir que ahora no podamos hacer nunca una ingesta de este, y sobre todo la actividad física. Y nos sirve también la actividad física del fin de semana. Sabemos que todos entre de lunes a viernes estamos muy ocupados, pero si el fin de semana hay un mayor tiempo libre, pues se puede perfectamente también incorporar esa actividad. ¿Y qué peso tendría? Porque siempre hablamos de, ¿no?, alimentación saludable, ¿no? Yo creo que esto es la teoría, ¿no?, que todo el mundo... ¿Qué importancia tiene? ¿Qué peso? ¿Qué porcentaje es importante que practiquemos cada una de las cosas? Pero mira, la dieta es fundamental. Lo que decía Sergi, explicar el concepto de los ultraprocesados me parece importante, porque tal vez no somos conscientes de que intentamos evitar la sal, pero los ultraprocesados y todos los alimentos que vienen ya preparados tienen más o menos el 70-80% de sal para venir ya preparados. Entonces, el evitarlos como tal es algo de hacernos conscientes de que comer en casa, preparar la comida en casa, pues evitará ese consumo excesivo de sal.
y la actividad física, evitar el tabaquismo, todos son esos factores de riesgo. Yo le daría 30% a la dieta, 30% a la actividad y evitar el tabaquismo, que también es un factor de riesgo cardiovascular. Por igual podrían hacer que prevengamos la evolución cuando ya tienes enfermedad renal o la aparición de la enfermedad renal crónica. Mireia, en este caso sí que pregunta concretamente, una vez ya estás diagnosticado de enfermedad renal crónica, ¿cómo influye la dieta en la progresión de la enfermedad y qué cambios alimentarios son los más beneficiosos para los pacientes? En los estadios tal vez más tempranos es lo que hemos dicho, dieta saludable, ¿vale? Y aquí un poco pues en lo que comentábamos, ¿no? Cómo incorporarla, pues también depende del estado de cada persona, ¿no? Evidentemente pues a una persona de 70 años a lo mejor incidiremos un poco más en dieta que no actividad física, en grosso modo, que tenemos personas de 70 años que a veces nos pueden dejar atrás, ¿vale? Y a medida que la enfermedad avanza, pues sí que va a haber cambios, en la dieta, sí que principalmente en cuanto a ingesta de proteínas, si la enfermedad avanza, esta ingesta debe adecuarse al peso de la persona y sería inferior a lo que es lo habitual, y desgraciadamente en algunos momentos hay incluso que restringir determinados alimentos que pueden alterar la Cuando hablamos de energética. proteínas, para poner ejemplos, Sí. ¿a qué nos referimos? Proteínas, pues por ejemplo, carnes, ¿vale? Carnes rojas, pollo, huevos, pescados y lo que decíamos antes, vegetales, ¿no? Como pueden ser las legumbres principalmente, lentejas, garbanzos y demás. Son los alimentos que habría que vigilar. Y sobre todo siempre nosotros también tenemos el apoyo de una nutricionista o el equipo de nutricionistas, ¿no? Para aquellas personas que no necesitan una ayuda o una dieta más personalizada. Porque se trabaja, ¿no?, conjuntamente en función de, ¿no?, lo más personal, individualizado, ¿no? Supongo que la dieta, porque cada paciente es un mundo, ¿no? Las necesidades son diferentes, los estadios son diferentes, pero también hay que ser conscientes de que los contextos sociales también son diferentes en los pacientes. Entonces las recomendaciones son para evitar las grandes complicaciones. Cuando la enfermedad avanza, empezamos a hacer restricciones de algunas verduras, algunas frutas que tienen un alto contenido de potasio, o nuestros pacientes aprendemos a enseñarles también a ellos, por ejemplo, disminuir el consumo de fósforo, pero todas estas cosas son acopladas a lo que es su vida habitual y solo hacemos algún tipo de restricción cuando hay una alteración analítica. No hay nada que sea para todo mundo, no hay nada que sea generalizado. Si hay una alteración analítica, aparecen las recomendaciones para retirar algunos alimentos de la dieta. Ahí, perdón, ahí un poco es lo que decía, lo que estaba comentando ahora Elida, ¿no? Adaptarnos, ¿no?, a la persona con enfermedad renal que tenemos delante, que es muy importante, y lo que decía, no lo que le va bien a una persona le va a ir bien a otra, por tanto es la importancia de saber con quién estamos en ese momento. Laura pregunta, dice, bueno, como hemos dicho, el consumo de sal afecta a la función renal. La duda, yo creo que, y supongo que lo han preguntado mucho, ¿no? Sí. ¿Cuánto de sal tengo que tomar? Mira, la Organización Mundial de la Salud hace una sugerencia de 5 gramos de sal o menos de 5 gramos de sal. Y esto lo hemos confirmado con nuestra nutricionista porque los valores son bastante difíciles de cuantificar. La población en general consume hasta el doble de sal, hasta 10 a 12 gramos, ¿no? Si hacemos conciencia de eliminar todo lo que ya viene preparado, si modificamos si vemos las etiquetas, si cocinamos en casa. Si las entendemos a veces. Si las entendemos, claro. Porque a veces es complicado. A veces es complicado, pero y no todo lo que dice bajo en sal efectivamente es bajo en sal. Sí, porque a mí me ha pasado leer bajo en sal y luego estar por encima del mínimo. Claro, pero en realidad es leer que es bajo en sal e ponerse los lentes y leer la etiqueta si efectivamente es debajo de esos 5 gramos recomendados. Pero es en toda la dieta lo que hablamos de 5 gramos la recomendación. Y eso, hacerse consciente de qué es lo que vas y compras en el súper también es muy importante, porque todo tiene sal, o sea, todos los alimentos en realidad tienen un aporte de sodio, de sal, y cambiar las cocciones, utilizar las hierbas para mejorar los sabores, evitar añadir la sal al plato ya preparado, son en realidad lo que cambia lo que tú en realidad consumes de sal. No, te iba a comentar esto de lo que has dicho tú ahora que has comentado ahora se me ha ido.
lo del... Bueno, es igual, lo de que los alimentos ya tienen, ya aportan, ya tienen sí, sal, sí, los sí. propios alimentos, ¿no? Que añadirle es sumar a la propia sal que ya tiene. Que esto yo creo que hay muchas veces que no somos conscientes de esto, ¿no? Sí, en realidad De que todo lo que viene ya preparado tiene algún grado de sal, ¿no? Y es eso, es cambiar la forma, la preparación y evitar el salero en las mesas es para erradicar. es complicado, ¿eh? Es complicado. Es complicado. Sí, ahora no sé si nos hemos ganado muchos adeptos. Pero bueno. Porque claro, a lo mejor un poquito, ¿no? Sí, pero ¿cuánto es tu poquito y cuánto es el Ya. poquito de Sergi? Eso es muy difícil. Pero lo que sí que es importante, a lo mejor, claro, aquí también a veces tenemos que valorar, ¿no? Si quitamos la sal, ¿va a dejar de comer? Tampoco nos interesa eso. No, claro, queremos claro. desnutrir a una persona, ¿no? Entonces, muchas veces, pues ante la opción de sin sal, añadir una sal durante las cocciones, sí que intentar una pizca mínima, ¿no? Algo que sea durante la cocción, durante la preparación de la comida, que siempre va a hacer que esa se reduzca. Sí, sí. Y sí que evitar no echarle esa sal cuando ya está el plato en la mesa y dispuesto para comer, ¿no? Lo intentaremos, tomaremos nota, aunque es complicado, pero sí que es verdad que todo se puede conseguir. Es educacional, ¿eh, Laia? Sí. Eso es Sí, de- sí. de- No, de sobre hecho, todo lo estoy pensando más en los niños, ¿no? Cuando los empiezas ya, que a ver, a mí personalmente es, mamá, un poquito de sal. Y aún le dejo, entonces no tengo, ¿no? Esto es que es difícil porque, bueno, es lo que dices tú, es educacional Sí. y tenemos que, ¿no? Que es mejor que aprendan desde pequeños, ¿no? Que no Sí. quitártelo de mayor. Posidonia pregunta, dice, ¿existen suplementos aconsejables para la enfermedad renal crónica? Pues mira, la enfermedad renal no es porque te falte ningún suplemento. Y el problema con el que nos encontramos es que no hay productos naturistas que mejoren la evolución de la enfermedad renal. Lo que sí hay es test y elementos de naturismo, no estoy contra ellos ni nada por el estilo, pero sí hemos encontrado algún tipo de test que pueden afectar la función de los riñones, ser tóxicos para el riñón. Por eso no es de suplementar, con lo que tengas en la dieta de nutrientes y de vitaminas es suficiente. ¿Vale? Ahora pasaríamos al bloque de tratamiento y, bueno, como hemos comentado anteriormente, la enfermedad tiene diferentes fases y en este sentido tanto Posidonia como Esther preguntan qué opciones de tratamiento hay para cada una de estas fases de la enfermedad y en qué momento aparecen las palabras mágicas de diálisis y trasplante. Pues un poco en esos estadios primero es lo que hemos dicho, ¿eh? El seguimiento, analíticas, tratamiento farmacológico, dieta, ¿vale? Al máximo posible y con el objetivo siempre de enlentecer la enfermedad como tal, ¿no? En el caso de que ya se haya instaurado. Pero si eso, pues, la enfermedad progresa ya, los tratamientos de los que necesitamos hablar pues ya son diálisis y trasplante incluso, ¿no? Y eso también irá un poco en función de la persona, ¿no? Y del momento de la vida en el que hay. Así, dicho como teoría, ¿no? En principio es el trasplante renal como primera opción, ¿no? Como la mejor opción. Dentro del trasplante renal el donante vivo, ¿no? Una persona cercana que se ofrezca a hacer la donación. Si no, pues lista de espera, ¿no? Una persona que se incluye en una lista de espera para un trasplante y en ese caso ya pues diálisis en casa o diálisis en un centro. Para que nos entiendan, la diálisis estamos manteniendo, ¿no? El riñón hasta que llega este trasplante, ¿no? Sí. Entonces la idea es que este contexto de en qué momento un paciente puede ser candidato a un trasplante o como opción de terapia renal sustitutiva tenemos la diálisis, ese contexto es en el que hacemos en las consultas de enfermedad renal crónica avanzada. Como bien decía Sergi, pensamos que el ideal es el trasplante renal y el trasplante renal de donante vivo, pero es una realidad que no todos los pacientes tienen esa posibilidad. Entonces, pensar en las otras opciones, en la diálisis, a veces como puente para un trasplante o como última técnica que se puede ofrecer a ese paciente, pues es lo que intentamos adaptar, ¿no? La terapia renal sustitutiva que se adapte a las condiciones y a la calidad de vida del paciente.
Pasaríamos al bloque más actual, ¿no? Y Ángel pregunta, dice, ¿qué nuevas tecnologías o avances en medicina están ayudando a diagnosticar y a tratar la enfermedad renal crónica? Mira, estamos en un momento de revolución de inteligencia artificial y los nuevos algoritmos y la Big Data nos están ayudando a los asistenciales, a los médicos, a aprender sobre la predicción de riesgo de enfermedad renal. Todos estos algoritmos que terminamos por aprender nos ayudan a predecir la evolución y la progresión de la enfermedad renal. En cuanto a esos marcadores, para saber si tienes o no tienes enfermedad renal, hay nuevos biomarcadores que nos hacen acercarnos más tempranamente al diagnóstico. También hay un grupo nuevo de medicamentos que ha sido una revolución para esta generación de nefrólogos que estamos ahora aprendiendo de enfermedad renal, que son unos medicamentos que se llaman inhibidores del SGLT2, que empezaron siendo un tratamiento revolucionario para la diabetes y que ahora estamos aprendiendo que frenan la progresión de la enfermedad renal. Y ya nos vamos un poco más de manera futurista, la terapia regenerativa, las células madre, en algún momento conseguirán prevenir y que esa enfermedad renal progrese, pero estos son ensayos clínicos, ¿no? Por lo tanto, nuestra tarea ahora es, seguimos con esta tarea de prevenir la aparición de la enfermedad y prevenir la progresión. Ese es en el momento vital en el que estamos. Uh-huh. Y el reto, o sea, como de aquí a unos años, ¿cuál sería el reto? Los retos que creéis a los que se enfrentáis para poder tratar la enfermedad renal crónica. Mira, todo el mundo piensa que el reto es detener, o sea, que los pacientes no lleguen a necesitar diálisis, pero a mí me parece que el reto más importante es prevenir que la enfermedad aparezca. ¿Vale? La prevención, pero si se instaura porque tienes una enfermedad hereditaria, si tienes una enfermedad congénita, nuestra tarea será enlentecer al máximo la evolución de la enfermedad renal. Sí, porque claro, Lida, lo que hablábamos, ¿no? Hay parte que sí que depende de nosotros, ¿no? El no llegar hasta a tener una enfermedad renal crónica, pero hay otra parte que existirá, ¿no? Que aunque yo creo que nos portemos todos bien, desgraciadamente seguirá apareciendo por motivos o las causas que hemos comentado antes, ¿no? Sí. Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. Bueno, yo creo que estos espacios para nosotros son muy importantes. Lo comentábamos, llevar la información, acercarnos a esas preguntas que nos han hecho amablemente los que nos han contactado, ese interés por hacer esa sensibilización sobre una enfermedad que ahora llamamos silenciosa, pero que probablemente más adelante deje de serlo. Pues muchas gracias, Sergio. Sí, pues agradecer este espacio sobre todo, principalmente, y comentar pues a las personas que no tengan ningún reparo en preguntar, que pregunten, que resuelvan las dudas, que esto es una pequeña pincelada en la cual pues a lo mejor pueden quedar dudas, pueden haberse generado más dudas, ¿no? Pero que sobre todo es eso, que pregunten, que es la forma más importante de informarse y de cómo poder prevenir. Pues muchas gracias a los dos, porque es verdad que vosotros formáis una parte importante, ¿no? En esta divulgación, en que entendamos y sobre todo en este caso que podamos prevenir la salud de nuestros riñones. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias. También agradecer a nuestra audiencia que nos hayáis acompañado y también por vuestra participación. Emplazaros al próximo encuentro de Portal Clinic y la Fundación BBVA, y hasta entonces cuidaros y mucha salud. Para más información podéis consultar la web clinicbarcelona.org/portalclinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA.